Soy Jorge Cuadros, director del laboratorio de la Clínica FIM Madrid, doctor en Ciencias Biológicas y máster en Hipnosis Clínica. Bienvenidos a FIM Madrid Hipnosis, el podcast de inmunología de la Clínica FIM Madrid. Como os prometí en el programa anterior, hoy os voy a poner en este podcast una pequeña entrevista que hice en el cuarto simposio de la Sociedad Inmunológica Científica que celebramos recientemente. Esta entrevista es al doctor Chema Nieto. Chema Nieto es psicólogo y médico y actualmente trabaja en el servicio de urgencias en un hospital en Asturias y nos habló en este congreso de la comunicación hipnótica en urgencias médicas. Así que os dejo con esta entrevista al doctor Chema Nieto. Estamos en el cuarto simposio de inmunológica con el doctor Chema Nieto, que acaba de hacernos una presentación excelente sobre la comunicación en urgencias, en un hospital con pacientes que entran en urgencias. Y la verdad es que he disfrutado mucho de la presentación porque además considero que es un tema realmente importante y me gustaría que pudieras resumirnos brevemente lo que consideras importante de esta comunicación con el paciente en urgencias. Bueno, la verdad es que es difícil resumir la importancia que tiene la comunicación con los pacientes en el contexto de urgencias médicas o en cualquier contexto sociosanitario. De lo que habla hoy es de una reinterpretación de las situaciones de crisis de los pacientes, de las situaciones de agitación, de ansiedad o de problemas claramente psicológicos, en los que esa reinterpretación que hago es asumir que el paciente está sumido en un trance hipnótico. Y hemos visto distintos elementos que permiten relacionar los fenómenos sintomáticos del paciente en estos contextos con fenómenos claramente hipnóticos, de trances hipnóticos, que facilitan el que interpretemos estos contextos como francamente hipnóticos y que a su vez facilitan que nosotros podamos introducir herramientas, técnicas, estrategias de comunicación hipnótica directamente en estos contextos. Y básicamente de lo que habla hoy es de cómo podemos, pues mediante la utilización, mediante el pacing and leading, mediante herramientas muy básicas de distracción, de reorientación cognitiva, utilizar estos contextos que asumimos como hipnóticos para producir cambios muy rápidos y muy eficaces en los pacientes. Lo básico en estos contextos es, en urgencias médicas yo tengo pacientes que en muchos casos se encuentran en una situación de alto nivel de ansiedad, de alto nivel emocional, con miedo, con frustración, que clásicamente los propios compañeros en el ámbito sanitario describimos a estos pacientes como pacientes poco colaboradores y que con estas técnicas, que resultan muy sencillas de aplicar y muy fáciles de entender, lo que conseguimos es cambios muy rápidos, reduciendo el tono emocional, reduciendo el miedo, la preocupación, haciendo reorientaciones cognitivas y muy eficaces en estos pacientes, con lo cual transformamos de manera rápida y eficaz a pacientes poco colaboradores en pacientes colaboradores, que además vamos a permitir que tengan un efecto terapéutico en el propio paciente, que nuestra comunicación sea una comunicación terapéutica, no solamente en esa reducción del tono emocional, sino en la facilitación del contexto terapéutico posterior. Pues realmente yo creo que sería muy interesante que médicos, enfermeros estuvieran formados en este aspecto, pero no sé si esto es usual. No, la verdad es que en el ámbito sociosanitario tenemos una formación que yo creo que es deficiente en el ámbito de la comunicación. No ya en el ámbito de la comunicación hipnótica, que es de lo que hemos hablado hoy, sino en el ámbito de la comunicación médico-paciente. Y eso a pesar de que el trabajo principal, el 80% del trabajo que hacemos en un servicio de urgencias médicas es precisamente hablar con pacientes, hablar con familiares, incluso hablar con otros profesionales, con médicos, con enfermeros, etcétera. Y lo cierto es que no hay una justificación para que esa comunicación con el paciente no sea
algo central desde el punto de vista de formación y de educación de los profesionales sanitarios. Con lo cual sí, entiendo que deberíamos formarnos más y mejor a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal sanitario en el ámbito de la comunicación con el paciente, porque realmente los efectos son importantes. Como pacientes es fácil verlos, es fácil ver cuando un médico o un enfermero se comunica mal con nosotros y puede que no sepamos muy bien por qué, pero sí produce efectos que son claramente negativos, que nos generan desconfianza, que nos generan inquietud, que no consiguen reducir el estrés. Y al contrario, si vemos a profesionales que con conocimiento técnico o no tienen una actitud adecuada en el ámbito de la comunicación y que sentimos que produce un efecto tranquilizador, de comprensión, que sabemos que esta persona, este médico, este profesional se preocupa por nosotros, lo cual facilita pues, la relación de confianza, facilita el posterior, la adherencia terapéutica, facilita todos los elementos propios de la propia terapia, ¿no? Sí, es cierto que es muy importante los elementos actitudinales, no solamente técnicos, que muchas veces le damos primacía, y sin embargo la actitud, la preparación, lo que hacemos antes de comunicarnos con el paciente. Y hoy hablábamos del propio trance del terapeuta como un elemento importante en ese contexto de comunicación. Son elementos que resultan relevantes en la eficacia de lo que hacemos cuando comunicamos con un paciente. Muchas gracias, doctor Chema Nieto. Este es el 4º simposio de la Sociedad Inmunológica Científica y el podcast de FIS Madrid Hipnosis.